Buenas tardes, mi nombre es Nelce Alcalá Urbano, soy alumna de la generación 48 del curso de capacitación de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Veracruz Boca del Río. Y a continuación voy a presentar el tema de hemorragia y choque de la sección 5 del tema de traumatismos, a cargo del instructor Marcos Aguilar. Bueno, para comenzar a entender o explicar el tema de hemorragia y estado de choque, es importante entender cómo es que se da y qué sistema está pues casi totalmente incluido y se trata del sistema circulatorio. Vamos a recordar un poco de anatomía y fisiología. Debemos recordar que el sistema circulatorio es el encargado de la distribución de la sangre hacia todo el cuerpo. Y esto lo hace con la participación de varios elementos, como es principalmente el corazón, que va a ser el músculo motor que va a estar a cargo de esa pulsación o de ese transporte de la sangre a través de un sistema eléctrico. Y bueno, parte de esos elementos también están las arterias, los capilares y las venas, que van a funcionar como conductos en donde se va a transportar la sangre. Como elemento secundario también tenemos los pulmones, que es en donde se va a oxigenar esta sangre y se va a desechar el dióxido de carbono. Y bueno, al haber alguna alteración en cualquiera de estos elementos, se va a producir alguna situación como hipoperfusión, que vamos a ver más adelante ese término, y con el factor tiempo nos puede condicionar un estado de choque. Las arterias, recordemos que van a ser los conductos en donde se va a estar transportando sangre rica en oxígeno y esta tiene la característica de que va a estar bajo presión. Debido a, justamente por eso, como va a estar transportando oxígeno, es necesario que esta función se lleve con eficacia y para esto, entre sus paredes, va a tener una pared muscular gruesa que justamente va a tener esta función de transportar la sangre a presión con la elasticidad necesaria. De ahí tenemos los capilares que van a ser las terminaciones de estos vasos sanguíneos en donde se va a juntar con los tejidos, con las células y esta va a recibir sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes y a su vez también se va a estar transportando del otro lado, como vemos en la imagen, el dióxido de carbono y los desechos de la célula. ¿Aquí vemos? Entonces las venas, una vez que desemboca aquí el dióxido de carbono y los desechos, entra a los conductos de las venas y van a estar transportando las venas toda la sangre desoxigenada, tiene poco oxígeno y desechos. Las venas se van a diferenciar de las arterias debido a que estas tienen válvulas de un solo sentido. Estas válvulas hacen la función para que no refluya la sangre, por decirlo. Si quieren recoger sangre de los miembros inferiores, sabemos que es una dirección bastante importante debido a que contra la gravedad la sangre al querer subir necesita como que se empuje. Entonces esas válvulas hacen esa función y bueno, vamos a ver un poco sobre la circulación, cómo es que se transporta la sangre, qué circuito es el que circula y quiénes participan en esto. Bueno, la sangre va a ingresar a la aurícula derecha a través de la vena cava superior, que viene de la cabeza y los miembros superiores, y vena cava inferior, que viene del abdomen, el tórax y los miembros inferiores. Se va a conducir a la aurícula derecha y va a pasar a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho. Esta sangre desoxigenada va a pasar a la arteria pulmonar, que se conduce a los pulmones, a través de la válvula pulmonar. La sangre ingresa hacia los pulmones para ser desoxigenada, no, para ser oxigenada, se liberan los desechos de la sangre a través de la difusión, pasa el dióxido de carbono y entra el oxígeno y ingresa hacia las venas pulmonares, hacia la vena pulmonar, y esta va directamente a la aurícula izquierda y va a pasar a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Aquí en el ventrículo izquierdo ya va a estar oxigenada y lista para ser expulsada hacia todas las partes del organismo.
esta sangre va a pasar a través de la válvula aórtica a la arteria aorta, y de la arteria aorta se va a subdividir en subclavia, en carotidia, en coronaria, que es la que va a proveer sangre al mismo corazón, al músculo del corazón, y así es como llega hacia a los tejidos, ¿ok? Bueno, llegando aquí hacia los tejidos, vamos a ver justamente el término perfusión. ¿Qué es perfusión? Bueno, va a ser la provisión de oxígeno, de nutrientes, a través de la sangre, justamente hacia las células, que son los componentes más pequeños que van a tener esa función de generar energía, nutrientes y todo esto. Entonces, la perfusión va a ser esa provisión. ¿Qué pasa cuando por alguna alteración, ya sea externa o interna, no se lleva a cabo correctamente esta provisión de oxígeno? Bueno, lo que se va a producir va a ser la hipoperfusión, va a ser la disminución de esta provisión. Y eso más añadiendo el factor tiempo nos puede condicionar un choque que vaya a ser la incapacidad del organismo para poder proveer de ese oxígeno necesario hacia todas las partes del cuerpo. Entonces es bien interesante y bien importante entender cómo es que cualquier alteración que interfiera en ese circuito va a repercutir seriamente. Bueno, vamos a hacer un repaso sobre la función de la sangre. Vemos que va a ser un medio y es parte del sistema circulatorio, olvidé decirlo al principio, pero también es parte de ese sistema justamente porque lo que queremos es que circule sangre por todo el organismo para que transporte gases, dióxido de carbono, oxígeno, también otros distintos gases en diferentes cantidades. También tiene la función de nutrición, va a estar transportando glucosa y varios elementos. La excreción, cuando ya no es necesario, pues ya sabemos que el riñón es parte de esa función. Protección, dentro de la sangre se transportan células del sistema inmunológico, como los leucocitos, monocitos, neutrófilos, las plaquetas, que van a estar a la defensiva de cualquier agente extraño en el organismo, y de regulación, porque también en la sangre se liberan ciertas hormonas y sustancias que son de vital importancia, como la digestión y así. Ok, bueno, entramos de lleno al tema de hemorragias. La hemorragia es el sangrado profundo causado por diferentes situaciones. Justamente la hemorragia es quien causa el choque hipovolémico, por poner un ejemplo, y este puede ser causado por un traumatismo. Y bueno, de acuerdo al volumen de sangre perdido, es que se va a determinar a través del tiempo la muerte de algunos tejidos, una isquemia, y de órganos. Se debe entender que hay dos tipos de hemorragia, la externa y la interna. La externa es aquella que está en el exterior, que se puede visualizar, y la interna es aquella que, pues, tal vez a simple vista no vemos la sangre, pero se ve como equimosis, vamos a verlo más adelante. Va a haber dos tipos de hemorragias dentro de la externa, la masiva, que se va a tratar de esa hemorragia que se va a dar en vasos de grande calibre, y otras que son como las capilares, que se va a llevar en los capilares, que no son tan graves, pero sin embargo, por ser una hemorragia, pues está condicionando en cierta medida la vida del paciente. Dentro de la interna, al no ser tan obvia o tan clara, a veces se subestima que por no ver tantas la sangre, pues no se atiende como debería ser. Incluso esa puede comprometer más al paciente debido a que puede extenderse a órganos internos. Bueno, la hemorragia externa es aquella que va a estar visible en la superficie de la piel, y esta puede ser causada por alguna fuerza que penetre el organismo, la piel, la lacere, y como consecuencia destruye los vasos sanguíneos que están irrigando esa parte de la piel. Va a haber dos tipos de hemorragia, la simple o menor y la hemorragia intensa. La simple es aquella que se va a llevar a cabo en los capilares, y la intensa va a ser aquella que se va a llevar a cabo en las arterias o venas de grande calibre, por lo tanto nos van a condicionar a un riesgo vital. Ahora, el volumen de la hemorragia va a estar condicionado en tres elementos. Va a depender de la capacidad de la coagulación del paciente, o sea, si es un paciente que coagula rápido, pues no va a haber un volumen de hemorragia tan grande, pero si no es capaz de coagular de manera rápida, pues se va a perder más volumen de sangre. También va a depender de la intensidad y tamaño de la herida.
Si es una herida pequeña, obviamente la salida pues no va a ser tan grande para que la sangre salga. Y también el tamaño y presión del vaso sanguíneo. Dentro del tratamiento vamos a ver la técnica de compresión directa. Si se está llevando a cabo esta técnica de manera correcta, se va a estar ocluyendo esa salida de la sangre y por lo tanto, pues el volumen de hemorragia va a ser pequeño. Pero si no, si el tamaño y la presión no son eficaces, pues sí se va a perder bastante sangre. Bueno, dentro de la hemorragia externa masiva, vamos a ver que van a ser heridas amplias que van a abrir grandes vasos de gran calibre o menor calibre. Ahora, la hemorragia arterial masiva va a ser aquella en la que se va a vislumbrar un sangrado en chorro con flujo pulsátil, debido a que como es una arteria va a estar en sintonía con el corazón, o sea, va a salir el chorro a pulso del corazón, y su peculiaridad es que va a ser un rojo brillante. Y las venas, en contraparte, va a ser un flujo constante, va a ser un flujo lento y se va a diferenciar porque es una sangre oscura. La diferencia de esto es que la arterial, como ya vimos, pues va está transportando sangre oxigenada, por lo tanto tiene esa coloración brillante y la venosa no. Ok, hay hemorragias las cuales se llevan a cabo en la raíz de alguna extremidad, y en estas partes, por decirlo, en el cuello, en las axilas, en la región inguinal, son partes del cuerpo que como tal no tienen algún tipo de protección. Entonces son más vulnerables y es más susceptible a que se ocasione una hemorragia en esas partes del cuerpo. Bueno, también hay hemorragia externa no masiva. Ya vimos las masivas, que son grandes calibres, arteriales y venosas. Y las no masivas son las capilares, como vemos aquí en la imagen. Aquí vamos a tener un flujo lento en capa. Y estas son heridas superficiales. Tal vez no es tanta la sangre que se ve. Sin embargo, hay un riesgo de infección elevado. ¿Por qué? Bueno, tenemos en la piel bacterias normales del cuerpo que nos ayudan, que nos protegen, pero al abrirse por alguna herida o por alguna cortada, estas bacterias que están normales, que viven en la piel, ingresan dentro del tejido y corre el riesgo de infectarse. Entonces, tal vez aún no hay abundancia de sangre, sin embargo, sí hay un riesgo de infección por diferentes bacterias. Y dentro de las no masivas también se incluyen las hemorragias que se dan en arterias y venas de menor calibre, o sea, pequeñas, también están incluidas. Bueno, cuando existe una hemorragia se debe de tener consideración, un juicio clínico de acuerdo al caso del paciente. Cualquier sangrado es malo porque pues no es normal estar sangrando, no es normal, nuestro cuerpo no sangra porque sí, y debe detenerse. No se debe subestimar, como mencionaba, si es interna o es externa, al final es sangrado y no es normal. Muchas de ellas amenazan la vida, y al haber una hemorragia quiere decir que hay sangre que está saliendo y que no está transportando oxígeno, que es justamente lo que naturalmente hace. Entonces, al haber más sangre fuera, quiere decir que hay menos sangre dentro oxigenando los tejidos y todo el cuerpo. Entonces, nada más con saber que está afuera, está condicionando pues la función normal del cuerpo. Nuestro manual habla sobre que nadie debe morir por una hemorragia externa debido a que es externa y pues que no hay justificación para que pasen asuntos de negligencia. Bueno, hay hemorragias que se pueden acelerar debido a los trastornos subyacentes. Eso quiere decir, bueno, dentro del sample nos vamos a enterar si el paciente tiene algunos antecedentes médicos, enfermedades como un ABC, como un infarto al miocardio, alguna fibrilación auricular, o posiblemente esté consumiendo algún medicamento de tratamiento de algunas de esas enfermedades, como la warfarina, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y rivaroxaban. Bueno, la hipotermia también afecta la capacidad de coagulación del organismo. ¿Por qué? Bueno,
porque parte de la función de la sangre es dar esa coloración rojiza y de temperatura. Cuando hay hipotermia, esto quiere decir no está llegando la sangre al tejido. Por ejemplo, cuando nos ponemos una liga en el dedo y vemos que se pone cianótica y se pone fría. Esto quiere decir que la sangre no está llegando a esta parte del tejido del dedo. Entonces, al descender la hipotermia no está llegando suficiente sangre y al no llegar sangre hay una disminución de la probabilidad de coagulación. En este caso se trata de una hemorragia. ¿Ok? El tratamiento vamos a verlo más adelante, que es la compresión directa sobre la herida para ocluir los vasos sanguíneos. Y bueno, se nos pide que sea una rápida identificación y control inmediato del sangrado, que es nuestra responsabilidad. Dentro de la identificación de la hemorragia, ya en un caso debemos de llevar a cabo las medidas de protección universal, nuestro ASC, y bueno, ver primero que nada la escena si es segura, y al ver al paciente debemos determinar rápidamente si la hemorragia es masiva y debe constituir la primera prioridad, es decir, conocemos la estandarización o el protocolo ABC. En este caso, si es una hemorragia, se va a realizar primero la C, que es la circulación, para detener el sangrado, ¿ok? En este caso, bueno, dependiendo la situación, lo que se quiere es disminuir la salida de sangre porque está comprometiendo la vida del paciente. Entonces, si no es una hemorragia masiva, que no es tan grave, pues se va a proceder a realizar el ABC y ya se trata de la hemorragia en una tercera etapa. Pero si es una hemorragia masiva, de un calibre importante, sí se tiene que primero priorizar la fase de la C y controlar la hemorragia. Se debe de también identificar la ropa, alfombra o el piso, la cantidad de sangre perdida. Tal vez esto no vamos a identificarlo en un primer momento porque vamos a estar teniendo el paciente, pero si nos ayudan nuestros compañeros o dentro de lo que estamos atendiendo nos damos cuenta cuánta sangre más o menos está perdiendo, ya sea por la absorción de trapos o algún tipo de toalla si es que se le puso. Eh, bueno, se debe de palpar las regiones anatómicas huecas con sangrado. Si hay luz escasa, el manual nos recomienda poder palpar las áreas que estén mojadas y poder identificar hasta dónde llega el sangrado. Bueno, dentro del control de la hemorragia masiva vamos a tener diferentes técnicas. El objetivo de estas técnicas es poder controlar el flujo, reducir el flujo de sangre por el cual un vaso esté roto. Estas técnicas se van a aplicar de acuerdo a la situación específica, es decir, no se van a realizar las cuatro o de primera instancia no se va a poner primero el torniquete, ¿ok? Se debe ir primeramente por fases. La primera técnica que se recomienda es la compresión directa, porque es como que de inmediato. Si no se controla con compresión directa, se puede acudir a un agente hemostático. Vamos a hablar más adelante sobre él. Si se trata de una hemorragia masiva en la cual no se controla con compresión directa y no se cuenta con algún agente hemostático, se puede recurrir al torniquete. Y bueno, ya tenemos también otras técnicas complementarias que no son como tal el tratamiento, pero nos pueden ayudar a reducir esta pérdida, como la ferulización en caso de una fractura y la aplicación de frío, que igualmente es para reducir pues el edema, el dolor y también la pérdida de sangre al ocluir los vasos. Ok, vamos a empezar. Antes de comenzar con las técnicas, es necesario también evaluar la necesidad de oxígeno, porque como comentaba, al estar perdiendo sangre hay menor número de eritrocitos transportando oxígeno, y al haber menos eritrocitos transportando oxígeno, como se ve en la imagen, hay tejido que está pasando por hipoxia. Entonces, parte del tratamiento es poder administrar este oxígeno para incrementar la saturación de la sangre y mantener el sistema circulatorio un poco más oxigenado y menos comprometido.
Ok, la compresión directa. Esta va a permitir que la sangre se coagule, que se ocluyan los vasos sanguíneos que fueron rotos y disminuya la salida de sangre. Eso se va a realizar con material, puede ser material de curación, apósitos, gasas. Si no se tiene gasas ni apósitos, pues con un trapo, con algún tipo de vendaje. Y lo que se va a hacer es comprimir el tejido alrededor de la herida, para desviar el flujo sanguíneo y a partir de esto disminuir la velocidad con que la sangre está saliendo. También, bueno, dentro de otras recomendaciones que vamos a ver más adelante va a ser la elevación, en este caso si es de una extremidad, la elevación de la extremidad junto con la presión directa para disminuir la intensidad del sangrado. Bueno, los pasos para llevar a cabo esta aplicación de presión. Se debe aplicar presión firme con la palma de la mano recargándose sobre la herida. ¿Ok? Y justamente por encima de los vasos sanguíneos. Esto puede requerir un poco de dolor, pero es en primera instancia lo principal, porque lo que queremos es ocluir esos vasos para que deje de sangrar. El grado de presión va a depender de acuerdo a la herida. Por eso mencionaba sobre el juicio clínico. Si es un calibre grande, pues se tiene que hacer una mayor presión. Si es una hemorragia menor, una compresión suave. Si es una hemorragia leve, se puede realizar con una gasa estéril entre la mano enguantada y la herida. Y si es una hemorragia intensa o pulsátil, en el caso de una arteria, se debe de colocar de inmediato con nuestra mano enguantada la herida a presión. ¿Por qué? Porque en lo que buscamos la gasa, la venda o alguna compresa, se está fugando sangre. Y en este caso, que se trata de una hemorragia arterial, pues puede ser bastante peligroso. Segundo, se debe mantener la presión sobre la herida hasta que la hemorragia se controle. Ese es el objetivo. Y detener lo más posible la sangre. Una vez controlada la hemorragia, o más o menos disminuida, se procede a hacer un vendaje compresivo. Eso también va a depender si se trata del tronco, si la hemorragia fue en el tronco, si fue en la cabeza, si fue en la extremidad. Se colocan, para el vendaje compresivo se van a colocar varias gasas sobre la herida y se va a sostener en un sitio con un vendaje adherente. Se va a envolver con firmeza sobre el material de curación, dependiendo aquí también de cuántas gasas estemos utilizando. Y una vez que ya hayamos hecho el vendaje autoadherente, se tiene que fijar y para comprobar que el vendaje pues, es compresivo, pero a la misma vez no está desoxigenando o no está dejando pasar sangre, se debe de pulsar, se debe de identificar el pulso, ya sea en la pierna o en el brazo, porque lo que queremos es la disminución del flujo de sangre, más no el impedimento total. Eh, porque si no, pues estaríamos haciendo un torniquete. En este caso queremos comprimir, más no que la sangre se ocluya o deje de pasar por el sitio. Como cuarto punto, no se debe retirar la gasa. Una vez que empezamos a hacer la compresión directa, no debemos de quitarla porque podemos destruir los coágulos o podemos causar una lesión pues adicional a la herida. Si la gasa se empapa de sangre, debemos aplicar otras gasas adicionales para que se siga absorbiendo. Pero también al empaparse mucho las gasas y estar metiendo y metiendo gasas, podemos identificar que la maniobra puede estar siendo ineficaz debido a que no se está presionando de manera directa sobre los vasos y pues está saliendo sangre, se está empapando más porque no está ocluyendo nada. Entonces, cuando pase eso, vamos a recurrir a corregir primeramente la maniobra, presionar más directo y si aún así no para, se debe de recurrir a métodos un poquito más radicales como el torniquete, dependiendo también del tipo de herida, o algún material hemostático. Ok, uno de los aspectos importantes dentro de la compresión directa es el poder no usar demasiado material, como mencionaba, porque al haber demasiado material en el momento que queremos hacer el vendaje compresivo,
al haber tanto material o tanto pues elementos, la presión que vamos a estar haciendo en ese vendaje compresivo se va a distribuir entre esos elementos, entre las gasas, entre el apósito, y realmente no va a haber algo que esté comprimiendo los vasos sanguíneos. Entonces podemos poner un montón de gasas y hacerle el vendaje y el paciente va a seguir sangrando porque no está recibiendo la presión directa, la compresión directa en los vasos sanguíneos. Ok, va a haber, ya había mencionado, va a haber ocasiones en las que el vendaje compresivo no se puede realizar. En este caso, por alguna situación. En este caso también se puede recurrir a la elevación de la extremidad por arriba del nivel del corazón, y pues esto por gravedad va a ayudar a reducir la presión arterial en la extremidad y esto va a lentificar el sangrado y ahí tenemos un beneficio más. Obviamente se va a recurrir a esta técnica cuando no se sospeche de alguna fractura, alguna lesión cervical o musculoesquelética. Y obviamente aparte de la elevación, eso no exenta que no podemos comprimir, o sea, la compresión directa siempre se va a hacer, siempre, siempre, siempre. Acompañado de las demás, ya sea elevación o aplicación de hielo. Pero la aplicación directa, aunque hagamos otra cosa, tenemos que realizarla. Ok, tenemos otro método, otra técnica, que son los agentes hemostáticos. Los agentes hemostáticos van a ser las sustancias que van a potenciar la capacidad de la sangre para que coagule. Estas vienen en apósitos o vendas que ya vienen impregnadas con estos agentes y al momento de aplicarla sobre la herida, pues va a entrar en contacto con la sangre y esto va a hacer que agilice la coagulación y pues nos ayude a disminuir el flujo de sangre. Estos apósitos o vendas vienen con una instrucción de fabricante, es necesario leerlas y seguir las instrucciones de este agente, mencionaba, va a contribuir a la coagulación, pero no va a sustituir la compresión directa, ¿ok? Solamente es para apoyo. Y bueno, después de realizar o utilizar alguno de estas vendas impregnadas o esos apósitos impregnados hemostáticos, se debe empaquetar la herida y proseguir con el tratamiento. Ok, tenemos también como tercer técnica el torniquete. El torniquete es un dispositivo que usualmente se considera como un tratamiento un poco, pues ya en casos muy extremos, porque lo que va a hacer es ocluir rotundamente la sangre, el flujo de sangre en la extremidad. Siempre se utiliza como un recurso extremo en casos en donde realmente la herida afectó un vaso grande y pues para ahorrarse tiempo o por el factor tiempo, pues puede comprometer la vida del paciente en cuestión de minutos. Entonces, se va a utilizar en situaciones así. Y bueno, es una solución rápida y pues se tiene que considerar también a juicio clínico si es necesario aplicar el torniquete o no. Porque pues al ocluir rotundamente la sangre, estamos condicionando a que esa parte del cuerpo no va a recibir ni oxígeno principalmente, pues puede condicionar alguna isquemia. Bueno, vamos a ver un poquito sobre los torniquetes. Se van a aplicar obviamente en extremidades, no se puede aplicar en cara, ni en cuello, ni en tórax. Se va a aplicar en extremidades y no se debe aplicar en articulaciones por el movimiento normal que tiene el cuerpo. En este caso, en codo, rodillas, no se puede aplicar. O sea, se puede aplicar adelante o atrás, pero no aquí, porque va a ocluir. Existen torniquetes fabricados y se pueden realizar torniquetes caseros. Si se van a realizar torniquetes caseros, es necesario tomar en cuenta que el material que vayamos a utilizar sea tela, toalla, trapo, un material que al menos tenga 5 centímetros de ancho y que tenga varias capas de grosor, porque se va a estar vendando. Y nunca debe emplearse material angosto como los cables, algún alambre, algún mecate, porque esto puede cortar y lacerar la piel del paciente y va a ser peor. Ok, mientras se coloca el torniquete, lo primero que se tiene que hacer, como mencionaba, compresión directa. Compresión directa y mientras hacemos compresión directa, el otro compañero está aplicando el torniquete para reducir la velocidad de sangrado.
Y una vez que se instale este torniquete, no se debe de aflojar ni de retirar hasta que dirección médica no los indique. Ok, los pasos van a depender del comercial al casero. Del comercial, pues pueden seguir las indicaciones de fabricación, pero también hay medidas que podemos hacer. Va a ser colocar la cinta en derredor de la extremidad, como se ve en la imagen, y se va a tirar, se va a jalar estas cintas a través de la hebilla y se va a fijar de acuerdo al grosor del brazo. A diferencia de la compresión o del vendaje compresivo, es que en esta, después de instalarla, debemos de checar el pulso. No debe existir el pulso. Si realmente se colocó de manera correcta, no debe existir el pulso porque me está diciendo que no está pasando sangre. Entonces, estamos colocándolo correctamente en el torniquete. ¿Ok? Y bueno, en el torniquete casero se puede hacer o improvisado, se puede hacer con compresas o vendas. Se va a enrollar en torno al brazo o la pierna o la extremidad, las compresas o vendas, y una vez que esté enrollado, se va a deslizar, se va a hacer un nudo y se va a deslizar a través de ese nudo algún dispositivo rígido dentro del nudo, y una vez insertado en el nudo se va a rotar para apretar. ¿Ok? De esta manera podemos hacer el torniquete. Ahora, si dentro del procedimiento de hacer el torniquete con vendas o compresas, no se debe utilizar algún elemento, algún material frágil, como son los lápices o plumas, porque en el momento en que se apriete el nudo, este se puede romper y pues puede ocasionar también alguna herida o laceración en el paciente. Se debe de fijar con cintas adhesivas en los extremos y se debe colocar una nota con la hora de la aplicación, y se debe también de incluir en el FRAP que se aplicó el torniquete, la hora en que se aplicó. No se debe cubrir la extremidad, se va a estar tratando de estar vigilando tanto la herida como el torniquete, como el pulso, para identificar realmente si es efectivo el tratamiento, si se está deteniendo la sangre o qué otro factor se está presentando. Se debe notificar también al personal del hospital en donde van a recibir el paciente, tanto el estado, la condición, como el torniquete que se aplicó. Igual incluir en el informe del radio que se aplicó el torniquete. En dado caso de que cuando lleguemos al lugar y ya hay alguna otra persona, algún civil que ya colocó un torniquete, es necesario verificar que realmente esté funcionando, o sea, que la disminución de sangre sea evidente. Y si no, se tiene que llamar a dirección médica, mandando las características o cómo vemos al paciente, para ver si podemos quitarlo, o no. ¿Ok? Si lo llegáramos a quitar por dirección médica no nos indique, es necesario que un compañero haga compresión directa sobre la herida y el otro quite el torniquete. Y bueno, ya ahí se valorará si sigue sangrando o no. Bueno, el control de la hemorragia mencionaba que va a depender mucho de la situación. Tenemos aquí en la imagen dos situaciones. Una que va a ser una herida en alguna extremidad y la otra va a ser herida en la cabeza o tronco. Cuando el sangrado es en alguna extremidad, se debe hacer de primera instancia presión directa sobre la herida, y si es en el tronco o cabeza, se debe igual hacer presión directa. Pero en el caso de que la hemorragia persista, que siga sangrando, por más que ya fluimos así súper con una presión y no cesa la sangre, en el caso de la herida en la extremidad, se va a recurrir a un torniquete, que es lo que acabo de mencionar, explicar. Y en el caso de la cabeza o tronco, es necesario utilizar una gasa hemostática para poder detener la sangre. Y bueno, el traslado inmediato, o sea, es importante. Ok. También tenemos dentro de las otras técnicas para detener la hemorragia, está la ferulización y la aplicación de hielo. La ferulización lo que nos va a ayudar es a estabilizar la extremidad en el caso de alguna fractura, alguna lesión musculoesquelética.
con el fin de que, pues si es una fractura externa, el filo del hueso no llegue a lacerar o a provocar otra herida en el paciente y también para minimizar el dolor. Ok, hay algún tipo de férula que se llama férula inflable, que esta se utiliza en las hemorragias internas o externa venosa o capilar. Esta no es eficaz en la hemorragia arterial y lo que hace es comprimir de manera directa eh, tanto el brazo como la pierna. También, por último, tenemos la aplicación de hielo. La aplicación de hielo lo que va a ser comprimir los vasos sanguíneos, va a reducir la hemorragia, va a minimizar el edema, va a reducir el dolor y igualmente se debe considerar como una medida de apoyo, o sea, no es un tratamiento como tal, simplemente va a ayudar a que la sangre cese. No se debe aplicar el hielo directo a la piel porque lo que va a ocasionar es una herida y pues va a condicionar otra herida en el paciente y no se debe de aplicar más de 20 minutos sobre la piel y se recomienda pues enrollarse ya sea en una toalla o en algún trapo. Hay situaciones especiales en donde se presenta también hemorragia. Puede ser como efecto secundario de algún accidente. Está la lesión cefálica, como vemos en la imagen, cuando por alguna situación hay alguna fractura de cráneo y hay una hemorragia intracraneal. En este caso, existe también la fuga de líquido cefalorraquídeo. En el momento que ocurre la lesión, eh, incrementa la presión interna del cráneo. Entonces, este incremento de presión dentro del cráneo hace que el líquido cefalorraquídeo salga, porque lo que necesita es espacio. Entonces, va a ser la salida de este líquido cefalorraquídeo y como tratamiento no se debe detener, porque en el intento de tratar de detener o hacer compresión o algo, se va a elevar más la presión intracraneal. Entonces va a haber más sangre y más líquido cefalorraquídeo. Lo que se debe hacer es dejar que drene libremente y utilizar gasas para colectarlo. También para determinar qué tanto líquido se está perdiendo. Tenemos también la epistaxis, que es el sangrado nasal. Este puede ser debido a algún traumatismo directo en nariz, debido a que en nuestros conductos nasales tenemos capilares diminutos de la mucosa y van a estallar en el mínimo golpe o debido a alguna hipertensión o alguna infección en los conductos nasales. Se debe tomar en cuenta también en este caso si el paciente está tomando algún tipo de medicamento anticoagulante como la warfarina, porque por más que nosotros hagamos presión directa o queramos detener la hemorragia, pues no se va a detener porque ese medicamento está haciendo efecto. Entonces es necesario dentro del sample preguntarle al paciente. Para poder detener la epistaxis es necesario poner al paciente en posición Fowler, inclinado hacia adelante y lo que se va a hacer es aplicar presión, preferentemente con dedo índice y medio, sobre la región blanda de la nariz, de la pirámide nasal. En ese caso no va a ser en la parte cercana a los ojos, porque está el hueso, sino un poquito más abajo, en el tejido blando. Se debe mantener al paciente tranquilo y en silencio. No se debe inclinar hacia atrás debido a que puede broncoaspirar la sangre que esté saliendo o le puede causar náuseas. En el caso si es un paciente inconsciente, se debe de colocar en decúbito lateral para aspirar y pues manejar también la vía aérea. En el caso de que tiene una lesión cervical, pues obviamente no podemos ponerlo en decúbito lateral, podemos realizar otras técnicas. Ahora, vamos a empezar con la hemorragia interna. Terminamos ya la hemorragia externa, comenzamos con la hemorragia interna. La hemorragia interna, como su nombre lo dice, va a ocurrir en el interior del organismo. Esta va a ser una pérdida hemática que no se puede observar como tal. Sin embargo, se pueden identificar ciertos signos que nos pueden estar dando o alertando que hay una hemorragia interna. En el caso, aquí vemos la imagen de una equimosis. Vemos como moretones, manchas moradas, como azules, rojas.
Y este nos puede indicar que hay daño a los órganos, a los tejidos internos, incluso a los vasos de gran calibre. O sea, puede dañarse algún conducto de un gran calibre, pero como no hay una abertura como tal, está fugándose la sangre, pero internamente. Entonces es muy grave porque como tal no se ve la sangre, no podemos saber la magnitud del sangrado. Ok, la causa principal de las hemorragias internas son los traumatismos y traumatismos penetrantes. En el caso del mecanismo de traumatismo tenemos las caídas, las colisiones en automóvil o moto, que es muy frecuente, el atropellamiento, lesiones por explosión. Y dentro de los penetrantes tenemos las heridas por arma de fuego, arma blanca o empalamiento de objetos. En este caso, que es por traumatismo penetrante, es importante identificar el tamaño y la longitud del objeto eh, y también de la penetración, porque nos pueden indicar qué tan profundo, qué tan grave y hacia qué regiones anatómicas fue conducido o qué recorrido hizo dentro del organismo. Entonces, es importante saber dentro de la recogida de datos del paciente qué fue lo que sucedió y sobre qué localización del cuerpo ocurrió. Ok, los signos son muy parecidos, los signos de la hemorragia interna son muy parecidos a los signos de hipoperfusión, entonces se deben de identificar y se deben diferenciar. Lo primero que se va a ver es una lesión en la superficie del cuerpo, una formación de equimosis. Va a haber hipersensibilidad a la palpación, bueno, eso de acuerdo al caso que se dé. Se debe de palpar órganos vitales, en este caso el tórax y el abdomen. El tórax porque pues nos puede comprometer los pulmones, algún hemotórax que esté sucediendo por alguna laceración o alguna herida. Este, Incluso podemos ver si hay un tipo de disociación torácica, ampliación o ampliación. Y abdomen, en este caso sí, pues está atravesando algún órgano y está ocurriendo alguna hemorragia interna. Vamos a ver también extremidades dolorosas a la hora de la palpación y si es una fractura, también va a haber deformación. Ahora, si es una hemorragia a nivel abdominal, podemos poner como ejemplo que el paciente va a presentar vómito en pozos de café o rojo brillante, heces oscuras o alquitronadas o heces rojo brillante. Puede haber también hemorragia por boca, recto o vagina. Ok, el tratamiento como tal de la hemorragia interna, pues se da en el hospital, todos los tratamientos se dan en el hospital, pero debe considerarse grave por esto mismo, porque no sabemos el calibre de la hemorragia que está sucediendo y pues bueno, su traslado debe ser inmediato. El manual mencionaba que un tratamiento innecesario, en este caso de la hemorragia interna, un tratamiento innecesario por lesión no daña al paciente. O sea, si exageramos los cuidados hacia un paciente de una lesión interna, no lo va a dañar. Sin embargo, el subestimar que porque no vemos tanta sangre o por ser interna, no lo tratamos o no le damos la prioridad que se necesita, sí puede producir muerte y sí puede comprometer la vida del paciente. Entonces es mejor que sobre a que falte porque pues no sabemos la magnitud, principalmente porque no sabemos la magnitud de la hemorragia. Ahora, la prioridad, como en todos los casos, va a ser el ABC, porque al ser una hemorragia interna va a haber un deterioro con rapidez, se deben de vigilar los signos vitales, administrar oxígeno en altas concentraciones, en mascarilla de no reinhalación, se debe controlar hemorragia externa si es el caso, hay ocasiones en las que hay tanto hemorragia interna como externa, y si alguna sospecha de alguna fractura, se debe ferulizar la extremidad del paciente. Y como medida, se debe de conservar la temperatura corporal, porque como ya vimos, al descender la temperatura, hay una menor probabilidad de que coagule la sangre.
y se debe trasladar con prontitud al hospital. Y bueno, por último, vamos a hablar sobre el choque. El estado de choque va a ser, como mencionábamos al principio, esa perfusión tisular inadecuada, se va a perder la capacidad de esta compensación, de esta provisión de oxígeno y nutrientes. En este caso, vamos a ver ahorita los tipos de choque, cómo es que al presentarse esta hipoperfusión van a haber mecanismos compensatorios que el mismo cuerpo va a tener para poder corregir esa alteración, ese error que se está llevando en cualquier parte del cuerpo y conservar principalmente los órganos vitales, que algunos de los dos más importantes son el cerebro y el corazón. ¿Ok? Bueno, iniciamos con el choque. De primera instancia, debemos entender que un choque no tratado causa la muerte, porque va a comprometer bastante el organismo. Y bueno, dentro de las causas del choque, va a haber una falla, y estábamos hablando al principio del sistema circulatorio. Va a haber una falla en el corazón, en los vasos sanguíneos o en la sangre. En el corazón sí se presenta algún tipo de falla de bombeo. Esto puede ser también alguna falla eléctrica del corazón que puede estar condicionando la función de bombeo. Más adelante vamos a ver los tipos de choque y vamos a ver que uno de ellos es el cardiogénico por alguna falla de electricidad. También una alteración que se puede dar es en los vasos sanguíneos, cuando hay una pérdida de la integridad, en el caso de alguna hemorragia, laceración, alguna herida, o la capacidad de dilatación y contracción. En este caso, también se puede asociar con algún choque neurogénico, o sea, en este caso, de que, por decirlo, en el neurogénico hay una vasodilatación, hay una pérdida de la contracción de las arterias, de los vasos sanguíneos, de las venas, y lo que hace es relajarse. Y está la luz de las arterias, se alza de más y no se pueden contraer, están muy dilatadas. Y más adelante vamos a explicar cómo afecta esto. Y también hay una falla en sangre. En este caso, va a haber el mismo volumen siempre, en el organismo va a haber siempre el mismo volumen, lo que cambia es la distribución. La distribución inadecuada nos puede condicionar un estado de choque. ¿Por qué? Porque en el caso de un choque hipovolémico por alguna hemorragia, la sangre, la distribución de la sangre está sobre esa herida porque está saliendo. Entonces, como está saliendo, hay partes del cuerpo que están siendo privadas de esta sangre oxigenada y pues lo está condicionando el oxígeno tisular, el oxígeno que debería estar en las células, en los tejidos. Y bueno, dentro de esta, como ejemplo, una hemorragia externa, un método compensatorio del organismo es aumentar la frecuencia cardíaca. Al mismo organismo decirle al cerebro es que no me está llegando oxígeno, no me está llegando sangre, lo que hace el corazón es que tengo que bombear más rápido para que esa sangre llegue hacia la punta del dedo o hacia la punta de cualquier otra extremidad. Entonces, en un intento de compensar, uno de los signos principales del estado de choque tempranos es la frecuencia cardíaca, porque ya después, como tardíos, el corazón no, tiene la frecuencia cardíaca muy alta, ya no puede más y lo que hace es irse hacia abajo, ya no poder más y ahora desciende rotundamente la frecuencia cardíaca, que ya es un signo tardío. Ok, bueno, dentro de la gravedad de los choques, vamos a tener choque compensado temprano y el choque descompensado. El choque compensado temprano es aquel en el cual si esta se está cursando como tal el choque, pero el organismo mantiene la perfusión. O sea, los mecanismos compensatorios están resultando debido a que tal vez no es una hemorragia tan grande o una herida tan grande y está salvando de caer y de perder sangre. Algunos de los signos tempranos, como mencionaba, la frecuencia cardíaca, las respiraciones rápidas, el llenado capilar lento, porque está secuestrando sangre de las extremidades para pasarlo a los órganos vitales, como el cerebro y el corazón, y
como consecuencia tenemos la presentación de piel pálida. En el choque descompensado, es aquel en que no puede compensarse, o sea, aquí ya el organismo no da debido a que es una herida de grande magnitud o fue lesionado un vaso de gran calibre o algún tipo de arteria, una aorta, la yugular. Y pues lo que nos va a condicionar va a ser que va a intentar, igualmente que el choque compensado, va a intentar compensar la demanda de oxígeno, pero no puede hacerlo debido a la magnitud del daño y se presenta pues el daño irreparable, un daño principalmente renal, hasta la muerte. Y por último, los tipos de choque tenemos hipovolémico, cardiogénico y neurogénico. En el choque hipovolémico vamos a tener pérdida de sangre o líquido, ¿ok? No nada más de sangre, sino también líquido. Y en el caso de la sangre, pues vamos a tener un choque hemorrágico, ¿ok? Un, un choque hipovolémico puede condicionar, un choque hemorrágico puede condicionar un choque hipovolémico. Dentro de la pérdida de líquidos tenemos como ejemplo pacientes quemados. Los pacientes quemados van a perder líquidos a través de la pérdida del plasma, de acuerdo al tipo de quemadura, si es de primero o segundo grado, en el caso, no sé, de segundo o a tercer grado, en donde llega, o sea, en determinado momento hacia los vasos sanguíneos, hay pérdida de este plasma y son, o sea, se ve como un gel de la quemadura hasta donde llegó. Y también el caso de una deshidratación grave. Por segundo tenemos el choque cardiogénico, que es aquel que mencionaba al principio, en donde el bombeo cardíaco se ve comprometido, es inadecuado, hay una disfunción en el sistema eléctrico del corazón, y esto puede ser como consecuencia de un infarto agudo del miocardio, por algún antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva. En esos casos se debe vigilar la presión arterial, el edema en pies y tobillos. Y por último, el choque neurogénico es aquel en donde hay una hipoperfusión secundaria, es decir, no está llegando el oxígeno y los nutrientes adecuadamente en las células cerebrales debido a una parálisis nerviosa, ¿ok? Esto pues ya no vamos a buscar más porque es multifactorial, puede ser una parálisis nerviosa por muchas situaciones y una de ellas puede ser las lesiones en la médula espinal o también algún tipo de septicemia que nos va a condicionar un choque séptico, ¿ok? El choque séptico se puede dar por alguna bacteriemia, alguna infección a nivel sanguíneo, en donde las toxinas, ya sea de la bacteria o de lo que sea, van a ingresar al torrente sanguíneo y van a producir varios trastornos. Dentro de esos trastornos va a ser la vasodilatación de los vasos sanguíneos y la pérdida de la integridad de estos. O sea, va a haber como fuga. Y bueno, el tratamiento en este caso del choque séptico es la administración intravenosa y la notificación y transporte al hospital. ¿Qué es lo que pasa en el choque neurogénico? Bueno, ya hablamos sobre el choque séptico, pero principalmente, ¿qué es lo que pasa? Al no haber señales cerebrales, no se está transportando la señal cerebral de conservar el tono de los vasos sanguíneos, origina una vasodilatación grande en los vasos sanguíneos, lo que hace que en su estado normal de una arteria, tiene un tipo de luz, lo que hace que la sangre esté constantemente transportándose a presión. Si eso se vasodilata, si la capa muscular se vasodilata, empieza a ganar más superficie dentro del vaso y lo que hace es que la sangre se quede estancada. La sangre no circula debido a que hay mucho espacio y no hay algo que lo impulse. Entonces, ese es el choque neurogénico y de hecho, vamos a ver más adelante. Vamos a ver más adelante del choque neurogénico que se va a diferenciar porque en se van a presentar
la piel con calor, o sea, va a estar caliente debido a que hay mucha sangre. Como hay vasodilatación, hay mucha sangre. Va a estar enrojecida a comparación del choque hipovolémico y el cardiogénico. Entonces es fácil de identificar por ese lado. Los signos de sepsis, en el caso de un choque séptico, se va a presentar el paciente con hipotermia o hipertermia, se va a presentar con taquipnea, con hipotensión, que debe tener una razón por la cual se está sospechando de alguna infección, y se va a tener alteración del estado mental. Ok, los signos y síntomas en orden de aparición del estado de choque principalmente va a ser el estado mental alterado. Sabemos que el cerebro va a ser el principal órgano que es sensible a la disminución de oxígeno y al haber choque por distintas situaciones no está llegando suficiente oxígeno al cerebro. Y esto va a condicionar que el paciente esté inquieto, esté ansioso, esté combativo. Se va a presentar piel pálida, fría y húmeda. Mencionábamos porque parte del mecanismo compensatorio del cuerpo es secuestrar esa sangre de las extremidades hacia el corazón, hacia los órganos vitales como el cerebro, para poder sobrevivir, ¿ok? Desviar la sangre hacia las regiones vitales. En el caso de los neonatos, lactantes y niños menores, niños pequeños, se va a presentar el llenado capilar superior a 2 segundos. ¿Ok? En el choque neurogénico se presenta la piel caliente, como mencionaba, enrojecida, y pues en este caso los vasos pierden la función de constriñirse. Se va a presentar náusea y vómito, esto como consecuencia debido al esfuerzo que está teniendo el organismo para poder compensar, va a dirigir la sangre hacia los órganos vitales y esto en la región abdominal va a causar náuseas. Ahora, dentro del el tratamiento que se hace o el cuidado que se le hace al paciente es la oximetría. La oximetría puede ser imprecisa debido a que el oxímetro depende mucho de la perfusión tisular. En este caso, si se pone en el dedo, en el lóbulo de la oreja, pues son extremidades en donde, como está sucediendo un choque, no está llegando suficiente. Entonces, posiblemente o nos marque error o la cifra de la saturación de oxígeno va a ser errónea debido a que depende. Entonces, no sirve de mucho tomar la oximetría o guiarse tanto por ese lado en casos de estado de choque. También va a haber un cambio en los signos vitales, va a haber un pulso y respiración al principio que van a incrementar como un mecanismo compensatorio, pero después se va a debilitar debido a que el organismo se cansa de estar intentando compensar, entonces de momento se viene hacia abajo. Y por último, hay otros signos y síntomas como la sed, la dilatación de pupilas, la cianosis alrededor de la boca y también en los lechos unguiales que son en las uñas. Ok, uno de los signos de que ya es un signo tardío es el descenso de la presión arterial. Esto quiere decir que ya el organismo ya no está dando de sí y ya está comprometiéndose bastante la vida del paciente. Dentro del tratamiento van a existir 3 elementos principales que se deben de corregir e identificar, que es la hipotermia, la acidosis y la coagulopatía. Mencionaba que la hipotermia nos condiciona a una disminución en la coagulación. Y lo que queremos en una hemorragia o en un estado de choque es no perder sangre. Y bueno, lo principal es reducir, tratar de conservar las energías del paciente, ya sea dándole una frazada o quitando la ropa que esté mojada o que haga que pierda el calor. Y la acidosis. Al no haber suficiente sangre oxigenando el organismo, las células están sufriendo pues esa deficiencia de oxígeno. Y lo que hacen es adquirir oxígeno o producir dentro de su metabolismo, comenzar a producir toxinas o producir restos ácidos que van a condicionar la función normal y que pueden ser tóxicos. Entonces, como modo de tratamiento es necesario la oxigenación a altos flujos porque se puede presentar una acidosis y puede complicar más el estado del paciente.
Ok, por último, tenemos el cuidado de urgencias para estado de choque. Lo primero que se tiene que hacer, bueno, ya sabemos, medidas universales, el tipo de aislamiento de sustancias corporales, la evaluación de la escena, la seguridad de la escena. Empezamos con el ABC, vía aérea permeable, identificamos si hay respiración inadecuada. Si es inadecuada, administramos oxígeno, mascarilla de no reinhalación. Debemos controlar cualquier hemorragia, si presenta una hemorragia externa, controlarla y darle prioridad. Si hay sospecha de fracturas, si vemos alguna deformidad en el brazo, en la pierna, se debe de inmovilizar a través ya sea de alguna tabla espinal larga o en el caso si es una lesión cervical, inmovilizar las cervicales. Si se presenta un caso en el que hay politraumatismo, hay varias fracturas tal vez o lesiones, no necesariamente fracturas, en las dos piernas, en los dos brazos, pues se recomienda fijar todo el cuerpo del paciente en una tabla espinal para no estar perdiendo tiempo colocando férula aquí, férula acá, sino ya en la tabla espinal colocarlo y agilizar el tiempo. Retirar la ropa mojada, cubrir con frazada para evitar la pérdida del calor y trasladar de inmediato. Es necesario notificar al hospital el estado del paciente en el que se encuentra para que pues se sepa y lo atiendan de manera más rápida y evitar cualquier complicación. Y en el caso, bueno, de acuerdo al caso, podemos pedir equipo ALS, soporte vital avanzado, según se requiera. Y también parte importante es si el paciente está consciente, tranquilizarlo debido que el temor o el miedo va a incrementar la actividad corporal, en este caso la adrenalina, y va a generar más sangre y lo que va a hacer es agravar más el choque porque va a haber más pérdida y complicar más el asunto. Igual la elevación de piernas no provoca ningún daño, no está contraindicado, pero pues se deben tomar en cuenta si existe alguna lesión de columna vertebral, pues no se va a realizar. Sin embargo, se puede tomar en cuenta si se puede realizar, si el paciente puede y si es el caso adecuado. Y bueno, esto fue todo. Las referencias fue sacado del Manual de Urgencias Prehospitalarias de la Cruz Roja. Y bueno, gracias por su atención.